Què tal? Benvinguts i benvingudes de nou a Grup Televisió i especialment a En companyia de. En el programa d'avui anem a saber la importància, anem a conèixer la importància de transmetre amb la paraula escrita. Però abans hem de parlar del nostre convidat. Hoy nos acompaña don Alberto Grima Serrano. Él es doctor en medicina por la Universidad de Valencia, pero es cardiólogo, especialidad en cardiología en el Hospital General, donde trabajó unos años y después se trasladó al Hospital Militar de Valencia, donde estuvo 13 años. Eso sí, combinando ambas etapas con su clínica privada. Y antes de continuar, bienvenido, don Alberto. Muchas gracias por invitarme a nuestro programa. Pero no hemos acabado, porque su trayectoria es mucho más larga. También fue secretario durante 8 años de la sección de cardiología preventiva de la Sociedad Española de Cardiología y fundador de Invascor, que es el Instituto Valenciano Pro Corazón. Y sí, todavía continúa en activo. Actualmente dirige el Departamento de Cardiología Laboral y Rehabilitación Cardíaca de la Mutua Asepello desde hace 15 años, de la que es coordinador autonómico. Pero, aparte de toda esta trayectoria, aparte de este currículum médico, hoy don Alberto nos acompaña porque también es escritor. Ya en su momento fue coautor de 8 libros médicos, 20 artículos, más de 120 ponencias y conferencias, galardones, becas y premios, pero esa etapa de escritor le ha traído hoy también a nuestro programa y no sé si decirle que en sus libros también ha puesto algo de corazón, ¿no? Mucho de corazón, he puesto todo mi corazón. Porque realmente, bueno, yo hubo un momento en mi vida en que me planteé seriamente dedicarme a escribir o a la comunicación, digámoslo así, o entrar en la Facultad de Medicina. Y yo supongo que por pragmatismo y pensando en que algún día tendría que dar de comer a mis hijos, pues me metí en la facultad y mis huesos acabaron en la sala de anatomía, ¿no? Pero siempre me quedó ahí el gustillo de la literatura. Yo había empezado con Julio Verne, había empezado con Tintín, había empezado con el Capitán Trueno, en fin, con todas esas historias de niño que se quedan grabadas y que abren las puertas a otras literaturas ya un poco más serias y profundas. Pero, claro, la medicina es tan absorbente que te impide apenas poder compatibilizar tu vida familiar con la profesión, de forma que me dediqué de lleno a la medicina hasta que un hecho negativo, como pasa algunas veces en la vida, de los hechos negativos a veces salen cosas positivas. Pues eso me sucedió a mí, es decir, estuve postrado en la cama por un accidente absurdo que tuve y a partir de ahí me puse a escribir y ya no he parado. Ese sacrificio que hice en su momento, ¿no?, el de elegir entre la medicina o la escritura, bueno, se dice que todo sacrificio trae una recompensa. ¿Cuál ha sido la recompensa de ese sacrificio que hizo, aunque luego lo ha cumplido, el sueño? Yo no sé a los demás cómo les habrá ido. A mí me ha costado mucho esfuerzo todo, mucho. Y hay muchas recompensas, de tipo emocional y de todo tipo. Pero bueno, con esto de los libros, pues lo que te emociona es los comentarios de la gente, sobre todo. Es decir, que los lectores pues te animan a seguir, ¿no? Las palabras de ánimo que te dan, lo que les ha gustado, que no han podido dejarlo, en fin, esas frases que dicen que es lo que realmente pretende el escritor, ¿no? ¿Usted cree que el escritor nace o se nace? Ya sé que es un tópico, a lo mejor la frase, pero esa historia que yo ya sé, sí, antes de que empecemos hoy a hablar... Yo creo que se nace. Yo creo que, en fin, uno puede aprender la técnica y tal, pero tiene que haber ese espíritu dentro de uno,
que cree personajes, esa, sobre todo la imaginación, o sea, escribir es imaginación fundamentalmente. Entonces, el que no tiene ese don de imaginar es muy difícil que pueda transmitir luego y montar una historia, ¿no? Muchas son las historias de las que vamos a hablar en los libros que ya ha publicado, pero a la hora de justo eso, de publicarlos, ¿no? Porque tal vez la parte más sencilla, entre comillas, es sentarse, dejar fluir esa imaginación, esa creatividad y plasmarlo en las líneas, ¿no? Pero me han gustado muchas cosas que ahora a lo largo de este ratito vamos a sacar a relucir. Y también me ha gustado eso de que usted se define como autoeditor en la biblioteca más grande del mundo. ¿Por qué se define así, autoeditor, y si tan complicado es realmente este mercado, este sector de la literatura? Bueno, hoy en día todo el mundo escribe, ¿vale? Entonces, la cantidad de libros que hay a disposición de la gente es muchísima. Las editoriales son las que son. Las editoriales fuertes, pues son las que son, no son muchas. Y entonces, los que no tenemos ese apoyo de una editorial, pues no tienes más remedio que convertirte en autoeditor. ¿Autoeditor qué significa? Pues que te lo haces absolutamente todo tú. Y entonces hoy en día tenemos a nuestra disposición pues la biblioteca más grande del mundo, que es Amazon. Y ahí están pues escritores consagrados, otros que aspiran a serlo, pero también mucha bazofia, porque no hay ningún filtro, que ahí el que quiere publica. Y entonces pues realmente resulta muy complicado porque hay una profesión que se llama marketing, que es muy necesaria para cualquier cosa que quieras vender. Y en este caso, pues en el caso de la escritura pues, y la literatura, pues es muy necesario tener luego a alguien que te vaya abriendo puertas, ¿no? Resulta muy difícil. Pues vamos a ir abriendo puertas, vamos a ir abriendo páginas de esos libros por los cuales está hoy en nuestro programa. Y bueno, pues ya ha comentado que ya hace algún tiempo, concretamente en 2013, fue cuando ya se lanza a escribir. Y una de esas frases que me han gustado de esa documentación que me aportó es que ese libro primero se quedó durmiendo en el sueño de los justos en un cajón. Sí. Me encantó cuando leí esta frase. Y se trataba precisamente de el médico y la vidente. Sí, concretamente este libro que tengo aquí. Pues sí, empecé escribiendo este libro en la cama, con el ordenador ahí de mala manera. Y resulta que cuando lo terminé como que me dio un poco de vergüenza, porque yo digo, la gente se va a creer que yo voy a hablar de medicina y tal, como se llamaba el médico y la vidente, pues total que lo dejé pues en un cajón. Y entonces me puse ya automáticamente a escribir otra cosa, que es El niño que jugaba solo, que fue la primera que publiqué. Pero realmente la ópera prima, digamos, es esta. Esta fue la primera. Me va a permitir, antes de continuar, que hablemos precisamente de sentimientos, ¿no? Y emociones y de miedos. Aunque usted ha comentado que le dio vergüenza, ¿no? Que se leyera esa primera obra, que al final ha sido eso, es su ópera prima, ¿no? Los miedos, ¿tanto poder tiene sobre nosotros que dejó relegado ese primer libro? El miedo al fracaso, hombre, sobre todo, el miedo es sinónimo de inseguridad. Es decir, entonces, cuando te adentras en un mundo que desconoces, o sea, yo no tengo miedo a la medicina. ¿Por qué? Pues porque llevo 40 años viviendo con ella. Pero en este otro mundo sí, en este otro mundo yo no sabía qué iba a pasar, por dónde me tenía que meter, si resulta que luego la historia no iba a gustar o no iba a captar la atención de tal, pero la verdad es que no fue así. Y como todo fueron parabienes y demás, pues eso me hizo continuar. Pero sí, muchas veces tienes miedos, inseguridades, y cuando ya le das el último botón para que se publique,
le das a la tecla, digámoslo así, dices, madre mía, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero ya está, la has actuado. Pues despertemos la Sí. curiosidad de los lectores. Cuéntenos así rápidamente una pincelada de El médico y la vidente. Pues yo con el médico y la vidente lo que pretendía era establecer una comparación entre el bien y el mal, ¿vale? Entonces me inventé dos historias. Una historia de un médico que está acabando la carrera y que tiene una novieta en Madrid, ¿vale? Que son muy buena gente, gente sencilla, gente acostumbrada a trabajar con sacrificio, con humildad. Y por otra parte, una banda de delincuentes dirigidos por una vidente, ¿vale? Que viven pomposamente, digamos, en el centro de Madrid, y que, bueno, viven, pues son unos amorales, son gente que vive del engaño, de la mentira, de la extorsión. Son dos historias que van en paralelo durante toda la novela y que en la última parte de la novela se fusionan por una casualidad, ¿vale? Y entonces lo que vengo a representar pues es un poco el triunfo del bien sobre el mal, ¿vale? Y es una historia de amor muy bonita la que viven los protagonistas, o es una historia de amor, me permite la expresión, un poco a la antigua, ¿no? A la que es a la de los años 70, que es cuando 80, que es cuando se relata la novela, ¿no? Y es una historia muy bonita y es una historia también emocionante porque pasan muchas cosas en este chico, que es un chico muy brillante, que está abriéndose paso por la medicina y que comete un error médico del cual es culpado, pero no por culpa suya, digamos. Es decir, que es un error que comete otro compañero, pero que le afecta a él también. Y entonces, pues eso le crea una situación de angustia y de tal, pero poco a poco van saliendo las cosas adelante y... Bueno, vamos a dejar que lo descubran, ¿verdad? Es una historia, sí, es una novela con muchas cosas. Y entonces resulta que el protagonista es aficionado a la poesía, ¿vale? Y entonces está llena de poesías también, que son mías, por cierto, la mayoría. Bueno, pues sí. Otro atractivo más Sí. para leerlo. Y también conozcamos El niño que jugaba solo. Sí. También una historia realmente dura, Sí. romántica e intrigante, ¿no? Sí, porque fíjese, esto es la época en Valencia, es una novela muy valenciana, en la época de la transición, ¿vale? Y bueno, se trata de un chico que se queda huérfano de forma precoz. Su padre era militar, coronel del ejército español, y le deja una herencia, entre comillas, envenenada al chico. Entonces, se trata también de una historia de amor, pero las secuelas de la guerra, los estigmas de la guerra, persisten no solo en los que participaron en ella, sino en la siguiente generación y en la otra, lo cual crea una situación conflictiva entre la persona de la que se ha enamorado y el protagonista. Y entonces el protagonista queda solo en la vida con esa herencia de su padre, que es objeto de deseo de otras personas, y se tiene que abrir paso solo en la vida, con dificultades, cayéndose, levantándose, equivocándose, y acaba finalmente siendo locutor de radio, que era su principal afición, y marcha a Madrid y triunfa en la radio, triunfa en la radio, y entonces aparece un segundo amor. En fin, es una novela, yo creo que muy distraída y muy bonita. Pues ahora nos vamos a trasladar a Van Gogh, y es que Sí, la sí. tercera de las obras justo se llama El Van Gogh oculto. Pues mira, esa novela surgió de un artículo que leí en el periódico.
Resulta que uno de los cuadros más caros de Bangkok, o sea, uno de los cuadros más caros vendidos en el mundo, fue uno de los últimos que pintó el genial pintor holandés, ¿no? Y se vendió en Nueva York y se le vendió a un japonés, concretamente. Y era el cuadro del que fue su médico, el doctor Gatchett, el retrato del doctor Gatchett. Y entonces luego a ese libro se le pierde la pista, ¿vale? Y ya no se ha vuelto a saber, no se sabe dónde está ese cuadro. Dicen algunos que lo enterraron con el propio japonés, que era su dueño. Y bueno, la historia es una historia de amor de dos sexagenarios que se encuentran de forma casual en el Museo Thyssen en Madrid. Y él es profesor de literatura recién jubilado, y ella es una experta en arte, pero que está casada y demás. Bueno, y empiezan a conocerse allí, los dos mirando un cuadro de Van Gogh, y él está escribiendo un libro sobre la época de los nazis, el arte degenerado de Hitler, toda aquella época. Y entonces deciden emprender una búsqueda por toda Europa buscando el cuadro de Van Gogh que estaba perdido. Y tienen la ayuda de un hacker, que es un chico que es exalumno de este profesor, que resulta que se infiltra en las redes y lanza una serie de globos sondas que crea la inquietud y la curiosidad de marchantes de arte, de la policía, de tal, y se monta una situación bastante compleja. Y bueno, y al final dan con el cuadro. Pues vamos a ir contando rápidamente para adentrarnos en su última obra. Claro. También El cirujano de guerra, otra de las grandes obras que Sí. llega en 2020 y que Pues nos adentra otra vez esta en la obra medicina, ¿no? es la historia real de un íntimo amigo mío que es cirujano del ejército español, ha sido cirujano, y que estuvo en las guerras de Irán y de Kuwait y de Bosnia, y es una historia novelada, ¿no? Para hacerla un poco más atractiva, pero es toda su historia. Y después publiqué pues Memorias de un sereno, que la publiqué el año pasado, y que es pues la historia de un oficio ya extinguido, que además la gente no lo sabe, pero que empezó en Valencia en 1777, cuando a los coheteros les prohibieron seguir con sus trabajos, y para reubicarlos los colocaron dentro de este cuerpo de serenos que se dedicaba a velar por la noche y tal. En aquella época habían farolas de aceite y tenían que apagarlas, encenderlas y tal. Y bueno, pues esta es la historia de un chico que se va a la guerra civil española, y concretamente participa en la batalla de Teruel, que fue muy cruenta, y bueno, pues por el frío y tal le amputan unos dedos del pie y tal, y acaba, el chico es de Mora de Rubielos, pero acaba sus días en Valencia en los años 50, en plena posguerra, en una ciudad un tanto sórdida, pobre, en construcción, y se dedica a llevar a cargar el pescado, digamos, para el mercado central, y vive en el barrio chino de Valencia. Y entonces le surge la oportunidad de entrar en el cuerpo de serenos. Y muchos de los serenos que había en aquella época eran confidentes de la policía, y eso él no lo sabía, pero tiene forzosamente que colaborar con la policía en unas cosas que le gustan y otras que no le gustan, ¿no? Y también, pues, en la noche aparece una historia de amor intenso. Dicen que una buena novela tiene que tener amor y muerte, ¿no? Esas dos cosas. Yo añadiría que también más cosas, intriga también, ¿no? Y ritmo, porque a mí me gusta que la novela tenga ritmo y se pueda leer con facilidad. Ritmo, estilo y también un perfil definido, ¿no? Exacto. Es decir, que yo por lo menos a mis personajes procuro que sean todos muy coherentes, procuro dibujarlos con minuciosidad,
para que la persona que está leyendo, esa es la diferencia entre leer y ver la tele, que el que lee cierre los ojos y pueda imaginarse el personaje, lo pueda estar viendo con los ojos cerrados. Ahí entra en juego cuidar el detalle de cada palabra y Claro. también de cada expresión, ¿no? Efectivamente. Y la interrelación entre los personajes, y en fin. Que una novela tenga ritmo tiene varias técnicas, digámoslo así. Por ejemplo, a mí me gustan los capítulos más bien cortos, para que la gente pues, se lo pueda tener en la mesita de noche, lo lea y a dormir. Pero que siempre dejar en las últimas partes del capítulo, dejar algunos señuelos, dejar algunas cosas para que inviten al lector a continuar, ¿no? Pues vamos a Sí. encaminarnos a ese último trabajo y Sí. lo vamos a hacer, si ustedes nos lo permiten, hacemos una pausa y no es que queramos dejarlos con la miel en los labios, sino que ahora vamos a endulzar el final del programa con esa última obra que se llama La Agenda de los Dioses 2030, que no se la han de perder porque tiene mensajes muy interesantes. Volvemos enseguida. Ja estem de tornada i com els havíem dit anem a continuar parlant amb el nostre convidat. Ell es Alberto Grima, cardiólogo y escritor, y nos acompaña, para quien se haya incorporado ahora a nuestro programa, porque bueno, en esta última etapa estamos hablando de las grandes obras que ha publicado. Y ahora es el momento de adentrarnos de lleno en ese último trabajo que realmente merece que nos paremos con detenimiento, porque la Agenda de los Dioses 2030 habla de el mundo actual y del futuro, tal vez, ¿no? ¿Podríamos resumirlo así, don Alberto? Sí, realmente yo me lo planteé como una novela distópica, es decir, una novela que habla de una sociedad del futuro, porque estaban apareciendo tantos acontecimientos tan rápidos. Ha aparecido una epidemia que yo en todos los años de mi vida no he pasado ninguna epidemia más que esta, por tanto no es una cosa de todos los días. De repente los coches de diésel van a desaparecer, ahora van a ser eléctricos. El cambio climático que sale hasta en la sopa. Ahora resulta que las vacas las quieren quitar, quieren la ganadería, la quieren cambiar y tal por cosas genéticas. Yo creo que estamos en una época de transición, ¿no? Es decir, igual que a partir del mediados del siglo XVIII pues empezó la época de la industrialización en Reino Unido, y luego ya se extendió por todo el mundo en el siglo XIX y tal. Ahora esto se va a conocer probablemente como en la era o la fase de la inteligencia artificial. Es decir, que vamos a ver, nuestras vidas van a cambiar, pero van a cambiar porque lo están decidiendo una pequeña élite de personas. ¿Y quiénes son esas élites? Pues esas élites son los millonarios fundamentalmente, los políticos, los financieros, los fondos de inversión, que representan el 1% de la población y que nos quieren hacer vivir como ellos quieren al 99% restante. Por tanto, yo me inventé una historia para analizar los 17 puntos de la Agenda 2030. Me inventé una historia de 3 personalidades en sus diferentes trabajos: un sociólogo chino, un periodista ruso y un guionista de cine de Hollywood, que los 3 tienen sus vidas, lógicamente, y son secuestrados un día y son llevados a una base americana que ellos no saben dónde están, y de repente aparece un señor al cual ellos no pueden ver porque hay una serie de luces que no les dejan ver la cara de la persona que les está hablando, que pertenece a un club X, ¿de acuerdo? Que son los que están diseñando o los que han diseñado todos los cambios que van a aparecer en el futuro. Y
lo que quieren de estas tres personas es que formen un equipo, fíjese que están muy bien elegidos, un sociólogo, un periodista, un guionista de Hollywood, para vender esa verdad única, que es la que quieren ellos vender a la gente para adoctrinar a toda la población en lo que va a pasar en los siguientes años, ¿no? Y entonces estos hombres pues están ahí y tal, en fin, se les quita el teléfono, se les quita todo tipo de comunicación, están aislados completamente, pero claro, rápidamente se dan cuenta de que los intereses que hay detrás de esta Agenda 2030 son unos intereses económicos muy importantes y que incluso pues hablan de crear epidemias, de que aquí sobramos gente. Bueno, esto ya se dijo. Eso iba a decirle. En el Club de Roma, en 1965, esto empieza prácticamente ahí. En el Club de Roma, en 1965, ya se reunieron millonarios de entonces, de la época, y la conclusión de esa reunión fue que aquí sobrábamos gente y que el cambio climático iba a deshacer los polos en 4 días. Y los polos siguen ahí, los osos siguen ahí y no ha pasado nada, ¿eh? Y entonces, en base a ese cambio climático, como en todas los regímenes totalitarios, lo primero es meter miedo a la población. Miedo a que se acaba el mundo, a que el apocalipsis, el tal, epidemias, muertos, tal, ¿eh? Y, en segundo lugar, infiltrarse en todos los medios de comunicación para que tengan todos una voz única y digan siempre todos lo mismo y obedezcan a los intereses de ellos, ¿eh? Eso se hizo en la época de la guerra de Hitler, lo hizo Stalin, lo hizo Mao, lo han hecho todos los regímenes totalitarios. Y a partir de ahí empieza la novela, ellos van analizando cada uno de los puntos que se van apareciendo y tal, y llega un momento en que se dan cuenta de que de allí no van a salir vivos, que tienen que escapar. Y entonces, bueno, pues empiezan a maquinar una forma de huir de allí. Pero pronto se darán cuenta que ni sus propios estados van a poderles devolver a sus antiguas vidas. Pues yo, la verdad es que ahora mismo... Inquietante. Sí, porque mientras me estaba explicando todo esto, a ver, yo sabía alguna cosilla, pero claro, ahora me ha creado una serie de... una expectación de... Porque muchos de los temas que usted acaba de comentar y otros de los 17 que tenemos en esa lista son cuestiones que están encima de la mesa y que de una manera u otra muchas veces nos hemos planteado si realmente todo viene de un porqué, una manipulación, ¿no? De esa que está diciendo. Mónica, cuando me puse a analizar esto, digo, esto viene de un guión. O sea, yo creo que se ha hecho un guión y van saliendo las cosas. Primero la epidemia, después el no sé qué, después el cambio medioambiental, después el no sé. O sea, es decir, parece ser como si estuvieran haciendo una hoja de ruta, donde van pasando las cosas conforme ellos quieren que pasen. Sí, por ejemplo, perdone que me interrumpa. Dime. Por lo que estamos hablando justo de estos 17 objetivos, ¿no? 17 puntos. Sí. Yo recuerdo incluso desde niña se habla del fin de la pobreza, de por qué no se acaba con la pobreza en el mundo, claro, ¿no? Es que, el hambre cero, ¿por qué? Claro, es que, Mónica, si cualquier persona de bien lee los 17 puntos de la agenda, pues lo firmaría. O sea, es decir, yo estaría a favor, naturalmente, de que hambre cero, perfecto, que se acabe la pobreza, maravilloso, que no esté sucio los fondos de los mares, que podamos los bosques preservarlos, la limpieza, todo eso, ¿quién no va a estar de acuerdo con eso? Pero detrás de eso, ¿qué es lo que hay? Luego hay una serie de cosas donde hay mucha inversión de dinero y tal, Intereses de poder, políticos, y entonces, económicos. Claro, a mí lo que uno de los objetivos de mi libro era explicar a la gente, es decir,
poner por encima de la mesa las cosas como son. Porque aquí el que habla un poco y se sale del guión original, de esa voz única, de esa verdad oficial, es un negacionista, es un conspiranoico, es un antiglobalista. ¿Me entiendes? Entonces, simplemente que la gente sepa y tome sus decisiones. Pero, por ejemplo, por tomar un ejemplo, dice salud y bienestar para todo el mundo y tal. Vamos a ver. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, está dirigida por un señor que los médicos no conocemos, que dicen que es médico, epidemiólogo de no sé qué, pero un etíope, un señor etíope, anda que no habrán personas formadas en las grandes universidades de Londres, de Estados Unidos, de Reino Unido, de Alemania, no, un etíope, han puesto ahí un señor etíope. ¿Y quiénes son los principales benefactores de la OMS? Bill y Belinda Gates. Las principales farmacéuticas son las que ponen dinero. ¿Y de quién son esas farmacéuticas? Del mismo Gates. Es decir, vamos a ver, todo esto es más que sospechoso. ¿Qué quiere que le diga? Es decir, una Organización Mundial de la Salud debería de ser un ente, una completamente independiente de cualquier cosa privada. ¿Sí o no? Sí, a ver, si quiere usted que le dé mi opinión, coincido con su versión. Sí, es decir, y entonces, pero la voz popular también piensa igual, ¿no? No, pero es que por eso he hecho esta novela, porque yo creo que la gente tenemos que despertar, y hay mucha gente que hoy en día vivimos en una sociedad egoísta, hedonista, cómoda, de confort. Sacarnos de nuestra zona de confort es complicadísimo. La gente está muy tranquilita, no se mueve por nada y nos están intentando cambiar la vida sin habernos consultado. ¿Sabe lo que le quiero decir? Entonces, a ver, ahora ha ocurrido lo siguiente, y esto la gente no lo sabe. 150 y tantos países han firmado con la Organización Mundial de la Salud un documento en el cual se dice que en el caso de haya otra nueva epidemia, el mando exclusivo de todo lo va a tener la Organización Mundial de la Salud. Es decir, eso es una injerencia sobre la independencia de los estados. Es decir, pero vamos a ver, porque es un señor etíope y sus expertos que tenga por ahí tienen que decidir en España lo que tiene que hacer. España, por ejemplo, o tal. Bueno, pues todos a una, como en Fuentovejuna. Es decir, ¿y quién hay detrás de todo eso? Las élites. ¿Y quiénes son las élites? Pues los millonarios de toda la vida y los millonarios surgidos al amparo de Internet y de las redes sociales. O sea, que el dinero mueve el mundo. Pues ahí está. Y entonces, si vas analizando cada cosa, dices, vamos a ver, el petróleo, ¿se acaba el petróleo? Pues no se acaba el petróleo. Si hay petróleo, lo que se ha acabado es el fracking, que es el perforar. No quiere que perfore nadie, pero petróleo hay. Pero ahora interesa más el tema de los coches eléctricos. Coches eléctricos que llevan unas baterías que pesan 500 kilos de litio, que los Andes están perforados para sacar ese litio, y que llevan una cantidad de cobre tremenda, que también se sacan de ese tipo de montañas, y que resulta que tienen una autonomía de 400, 500 kilómetros si va una persona y sin el aire acondicionado. Pero con 4 personas a lo mejor cada 300 kilómetros ha de parar. Por tanto, si vas de aquí a Madrid, tienes que parar a cargarlo durante 1 hora, mínimo. Es decir, y el diésel, de repente, la industria automovilística española, que ha sido la tercera de Europa, pues se está hundiendo por culpa del diésel. Pero ¿quién ha decidido eso? Pues y lo que más, perdone, y lo que también me hace reflexionar por lo que usted está diciendo es que encima nos lo están vendiendo como algo ecológico. Ah, claro, claro. ¿No? A ver, mire, por ejemplo, por lo de la lucha... El comodín principal para todo es el cambio climático. Porque eso, cuando llegas a un punto que ya no es cambio climático. Vamos a ver. Lo que está ocurriendo ahora es una fase climática.
no un cambio climático, una fase. Y fases climáticas a lo largo de la historia han habido miles. No hay una especialidad más inexacta que la meteorología. La meteorología es inexacta, es decir, no te pueden hacer una predicción a más de 2 días, tampoco hay históricos muy grandes donde poder comparar, ¿eh? Entonces, esta gente lo que está diciendo es que todo lo que está ocurriendo es por la mano del hombre, todo por la mano del hombre. Y resulta que, bueno, te encuentras que la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera tampoco es tanta o tan diferente, excepto en centros concretos de las ciudades o de tal. Y, bueno, yo creo que se están abusando de todo esto para crear una serie de energías alternativas, como son la energía solar, la energía eólica, etcétera, ahora el hidrógeno verde, en fin, una serie de energías que van a ser el futuro. ¿Pero el futuro por qué? Porque están invirtiendo dinero ellos en eso, ¿vale? Y entonces, claro, ya no sabes muy bien qué es lo que está pasando. Y con el tema de la agricultura, la ganadería, lo mismo. Es decir, vamos a ver, tanto metano echan las vacas como para que resulta que... A mí me sorprendió cuando lo leí. Venga, por el amor de Dios. Sí. Y el gobierno de Holanda ha comprado... Mira que Holanda tiene fama por sus mantequillas y sus quesos y tal, ¿no? Sí. Pues el gobierno de Holanda ha comprado todas las granjas de Holanda. ¿Para qué? Para convertirlas luego en, no sé, en parques eólicos o en... tendremos que esperar al futuro entonces, ¿qué para es lo que verlo? pasa? Que esta gente está trabajando mucho la genética. Entonces están haciendo leche genética, ¿vale? Alimentos. Pues ahora quieren que comamos insectos como proteínas en lugar de un buen filetón de tal. ¿Por qué? Porque ellos están invirtiendo en eso. Es decir, lo vamos a tener que dejar aquí. Sí, podríamos estar hablando mucho rato. Sí, porque hay muchísimas y la inteligencia cosas. Artificial no la hemos tocado, no. que es un peligro. Y la sí... desaparición del dinero en metálico, eso está ahí ya. Sí. Bueno, lo que sí que voy a hacer, si usted me permite, en los 2 minutos que nos quedan, es leer rápidamente los 17 puntos objetivos que no se han de perder los lectores de la agenda de los dioses. Yo creo que sí, sí. Es interesante. Que como esto está novelado, está pensado para que no sea aburrido. Es decir, y cada uno de los objetivos de la agenda están muy bien explicaditos ahí. Pues rápidamente, les digo que en esa agenda de los dioses se habla del fin de la pobreza, del hambre cero, contaminación submarina, ecosistemas terrestres, salud y bienestar, reducir desigualdades, paz y justicia, trabajo decente, igualdad de género, educación de calidad, agua de calidad, energía asequible, renovación, industria, ganadería y agricultura, que es lo que estábamos hablando, la inteligencia artificial que se está imponiendo y también ahí nos va a explicar muy bien ese tema. Ciudades sostenibles, producción y consumo responsables y cambio climático del que también hemos hablado. Sin ninguna duda, si no ha despertado la curiosidad de los espectadores, es porque, bueno, una última... Sí, Mónica, si me permite, únicamente, como he dicho antes, soy autoeditor y solo se pueden adquirir los libros en Amazon. Correcto. ¿Vale? Y en 3-4 días los tienen en su casa. Pues simplemente han de buscar en Amazon a Alberto Grima Serrano. Y salen todos. Y salen todos. ¿Vale? Todos recomendados. Interesantes, de verdad que sí, y este último, bueno, pues la verdad, con temas de actualidad y que nos va a despertar la curiosidad y la reflexión. Muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros. Un placer. Se nos ha hecho hasta corto, porque sé que hay muchos temas. Muy corto. Sé que hay muchos temas importantes. Espero volver a coincidir con usted. Ojalá. Venga. I ja vostès ja el saben, la pròxima setmana tindrem més coses interessants de les quals parlar, sí, en companyia, en Grup Televisió.